Buenos días, hoy vamos a hablar de las anemias por deficiencia de hierro. Dicen todos los libros que es la causa de anemia más frecuente en el mundo. Representa el 50% de todas las anemias que ustedes puedan encontrar en la práctica médica. Ahora bien, las pérdidas diarias de hierro por el organismo, las fisiológicas, son mínimas y se compensan con facilidad con una dieta normal. O sea que el hierro está disponible, como ya habíamos dicho, porque es el cuarto elemento más frecuente en la corteza terrestre y está prácticamente en todos los alimentos, en cantidades diferentes, pero en todos los alimentos prácticamente. Estas pérdidas son mayores en la mujer en edad fértil, lógico, por la menstruación. La mayoría de las anemias por deficiencia de hierro están relacionadas con pérdidas aumentadas, no con deficiencias nutricionales, aunque existen también por deficiencias nutricionales. Pero la mayoría de ellas es que se pierde más hierro del que normalmente debería perderse, sobre todo por sangramientos crónicos ocultos o por parásitos, que es una forma de sangramiento crónico oculto también, o por trastornos menstruales con sangramiento excesivo, que muchas veces la mujer ni se da cuenta exactamente de que el sangramiento es excesivo porque siempre lo ha tenido igual, ¿no? Entonces piensa, le pregunta, ¿cómo están las menstruaciones? Y dice, normales. Normales no es normal, tienen que preguntar un poquitico más, ¿eh? Detallar. En general, ¿cuáles son las causas? En general, las causas se clasifican en, primera, deficiencias en la ingestión. Es frecuente en países pobres, pero la deficiencia de hierro por mala alimentación se asocia por lo general con deficiencias de otros minerales, de vitaminas y de calorías. Es rara sola porque, como ya habíamos dicho, el hierro está presente en muchos alimentos. Algunas dietas basadas en alimentos ricos en fitatos. Estos fitatos son sustancias que están contenidas en algunos alimentos como soya, semillas de sésamo, arroz integral, en arroz, en pan, etc. O con exceso de tanatos, que son unas sustancias que están contenidas en el té. O sea, dietas basadas en exceso de té o en sustancias, en alimentos ricos en fitatos, pueden tener una anemia nutricional por déficit de hierro porque estas sustancias, lo mismo los fitatos que los tanatos, dificultan la absorción de hierro en el intestino. Pero estoy hablando de dietas basadas en, no quiere decir dietas con, o sea, puede seguir comiendo pan, puede comer pan integral si lo prefiere, puede comer soya, no es problema ninguno. El problema es que la dieta no puede ser exclusivamente soya, sésamo, arroz integral, arroz, etcétera, ¿no? Sino que tiene que tener variedad de alimentos, una dieta variada, balanceada con diferentes alimentos. Segundo grupo, deficiencia en la absorción, generalmente por deficiencia del ácido gástrico, que ya habíamos explicado que el hierro necesita ser transformado por los ácidos gástricos para poder ser absorbido. Y cuando tenemos una deficiencia de ácidos gástricos, pues la absorción de hierro no es la mejor. El ácido clorhídrico es imprescindible para una buena absorción del hierro. En la enfermedad celíaca o malabsorción intestinal, que a veces no es muy manifiesta clínicamente, pero existe, también en caso de personas que han sufrido cirugías que incluyen el estómago o grandes extensiones de intestino delgado, son las causas más frecuentes por mala absorción de hierro. O sea, el hierro está en la dieta, no hay problema, pero el organismo no lo absorbe porque le falta ácido clorhídrico al estómago, porque tiene una enfermedad celíaca, porque ha sido sufrido una operación con una resección grande del estómago que también implica falta de ácido clorhídrico, o porque también se le han resecado grandes extensiones del intestino en intervención quirúrgica y no puede absorber el hierro con la misma facilidad. El grupo 3 de las causas de anemia por falta de hierro, por deficiencia de hierro, vamos a decir así, no falta, porque a veces está el hierro ahí pero no se utiliza, y este es un ejemplo, son las dificultades para incorporar el hierro al EM. Ya recuerden lo que es el EM, hablamos de eso. En este caso, no hay deficiencia de hierro, el hierro está ahí y después hablaremos de algunas anemias relacionadas con este problema. Por pérdidas excesivas, el grupo de causas más común de todas. Cuando uno encuentra un paciente con una anemia por deficiencia de hierro, lo primero que busca es por dónde está perdiendo sangre. Y entonces, repito, si es una mujer en edad fértil, la primera pregunta es, ¿cómo son las menstruaciones? No, normales. No, normales qué cosa, de cuántos días duran, qué cantidad de sangramiento, etcétera, etcétera. Porque lo que puede ser para esa persona normal es lo que ha tenido siempre. Y no es normal, puede pasar. Cuidado que eso lo hemos visto. También están los sangramientos digestivos muy frecuentes y a veces que no son bien identificados por el mismo paciente y que uno tiene que interrogar bien para ello. Las lesiones benignas o malignas del tubo digestivo, por ejemplo, la gastritis por consumo excesivo de medicamentos, las personas que sufren de dolores crónicos sobre todo, y hablamos de esto, o sea, vamos a hablar de esto, hablamos de esto ya. Cuando hablábamos del tratamiento del dolor con los antiinflamatorios no esteroideos,
Eso produce una gastritis que muchas veces no le damos valor y que va a dificultar la absorción de hierro y si es una gastritis atrófica o va a hacer que se pierda sangre en caso de muchas gastritis crónicas. El sangramiento no es evidente, pero está ahí, se está perdiendo sangre. ¿Por qué? Porque tiene una gastritis crónica. El alcohol, el alcohol es otra razón también para que se pierda sangre, porque el alcohol lesiona la mucosa gástrica, produce gastritis hemorrágica. La hemorragia no es masiva, pero es constante, está goteando sangre, goteando sangre, goteando sangre, y la persona pierde mucho hierro, más hierro del que puede reponer con una dieta normal. También aquí tenemos el parasitismo, no es cualquier parásito, ¿eh? Que quede bien claro, son aquellos parásitos que producen sangramiento crónico sobre todo, y entre ellos tenemos dos, el Necátoro americano y el Ancylostoma duodenalis. El Necátoro americano en la parte del Nuevo Mundo, el Ancylostoma duodenalis en la parte del Viejo Mundo, África y Asia. Es relativamente frecuente. Y cuando la infestación es masiva, cada uno de ellos puede hacer que se pierda 0,5 ml de sangre diariamente. Imagínense ustedes, depende de la cantidad de parásitos que tenga la persona, pero el sangramiento crónico es constante, la pérdida de hierro es constante y por tanto puede aparecer una anemia por deficiencia de hierro. En este grupo, en este grupo de pérdidas excesivas también se incluye el aumento de necesidades por embarazo, lactancia y por crecimiento en los niños. O sea, la pérdida no es solamente pérdida, sino aumento también de las necesidades de hierro en el organismo. Este es un grupo muy frecuente, es el grupo de anemias por deficiencia de hierro más frecuente de todas. Las manifestaciones clínicas más frecuentes varían. Eso depende mucho de la causa. Depende mucho de la cuantía de la deficiencia de hierro y depende mucho también de las cifras de hemoglobina. O sea, tres factores a tener en cuenta. Cada causa tiene su cuadro clínico particular. Mientras mayor sea la deficiencia de hierro, pues va a haber algunos síntomas diferentes y mientras más bajos sean los valores de hemoglobina, pues también va a haber algunos síntomas diferentes. Hay pacientes con anemia ligera totalmente asintomáticos, no se sienten nada, se hacen un hemograma y aparece una anemia, se empieza a investigar y hay una deficiencia de hierro. Estos son sobre todo anemias crónicas donde la persona ha ido tolerando, y además no con cifras muy bajas de hemoglobina, ¿eh? La persona ha ido tolerando esta deficiencia de hierro por años, se ha acostumbrado a ello, bueno, pues no se siente absolutamente nada. Hay personas entonces que tienen también grandes deficiencias de hierro o manifestaciones clínicas muy floridas y esas personas, bueno, pues ya no es tan difícil hacer un diagnóstico. Estos pacientes con deficiencia de hierro tienen en primer lugar los síntomas clásicos de la anemia como debilidad, palidez, mareos, irritabilidad, cansancio fácil cuando hacen ejercicios, palidez cutánea mucosa, muy importante, pero en este caso, ¿qué pasa? Que el déficit de hierro va a intensificar algunos de estos síntomas, más de lo que uno espera para la hemoglobina. Entonces uno dice, ¿por qué si tienes 8 gramos de hemoglobina por decilitro estás tan cansado? ¿Por qué si tienes 8 gramos de hemoglobina por decilitro estás tan débil, te cansas tanto? ¿Por qué estás tan pálido? ¿Por qué esa piel está blanca? Bueno, pues es porque a la anemia propiamente dicha se suman los síntomas por la deficiencia de hierro y entre ellos está la falta de producción de energía. Recuerden que el hierro participa en la cadena respiratoria de la mitocondria. Bueno, pues al no haber hierro, ahí está deficitario, pues la producción de ATP, de adenosintrifosfato, es menor y el almacén de energía nuestro está más pobre, tiene menos energía almacenado, ¿eh? Hay síntomas muy característicos también, como la pica. ¿Qué es la pica? La pica consiste en comer sustancias no nutritivas, con sustancias que normalmente las personas no comen. Y entre ellas hay una que es frecuente y es comer hielo. Hielo, sí. Posiblemente se considera que es el tipo de pica más frecuente y se llama pagofagia. Pagofagia es comer hielo. Así la persona tiene un desespero por comer hielo. Los que comen tierra se les llama geofagia, almidón, amilofagia y hay otras sustancias, entre ellas es frecuente que las personas coman cal de las paredes, lo que pasa es que las paredes ya no se pintan con cal, entonces por tanto, bueno, pues ya no es tan frecuente que ocurra esto. Algunos pacientes, sobre todo mujeres en edad media, pueden presentar dificultad para tragar porque tienen lesiones esofágicas, una esofagitis, y este es el llamado síndrome de Plummer-Vinson, esofagitis, esofagitis, inflamación del esófago, deficiencia de hierro y anemia por deficiencia de hierro. Al examen físico en estos pacientes encontramos palidez de piel y mucosa más intensa de lo esperado por los valores de hemoglobina. ¿Por qué? Porque el hierro también participa en la formación de algunas sustancias que dan color a nuestra piel. Eso es una cosa que también es obvia, ¿no? Las lesiones de la lengua son características, es la llamada glositis atrófica. Los extremos de la lengua, o sea, los bordes de la lengua y la punta han perdido las papilas y la lengua se ve pálida
y se ve lisa. Es una gastritis, una glossitis atrófica, que es muy frecuente y contrasta con la lengua de otros tipos de anemia. La estomatitis angular, o sea, aquí en los ángulos de la boca, es muy característica. Aparece una inflamación con escamas en los ángulos de la boca. Cuidado, son muy características, pero se puede confundir con la infección por monilia, que no es igual. La infección por monilia es como si fuera una pequeña herida en los bordes de la boca, en los dos ángulos de la boca. Y en estos ángulos de la boca, una pequeña herida que el fondo es blanquecino y un poquito rosadito así. En el caso de la estomatitis angular, de la anemia por deficiencia de hierro, lo que tenemos ahí son como una inflamación con escamas, con unas escamitas ahí. Es la llamada estomatitis angular, muy característica. Una cosa importante también es la coiloniquia. Son las uñas que tienen los bordes levantados y parece un poquitico deprimida en el medio como una cuchara. Por eso se llama coilo, que es cuchara, niquia, uña, uñas en cuchara. A veces aparece un tinte ligeramente azulado de la parte blanca del globo del ojo. Esto es relativamente frecuente. Y en ocasiones, sobre todo en infecciones por parásitos, como el necátoro americano, aparece muy característicamente coloración amarilla de la palma de las manos y de la planta de los pies. Eso no es por la anemia. Eso cuando uno lo ve en un paciente que tiene anemia por déficit de hierro, ve que la planta de los pies y la palma de las manos están amarillas, xanthosis cutis se llama eso. Lo primero que piensa es, tiene necátoro o tiene acidostoma duodenal si estamos en Europa o en África. El diagnóstico clínico necesita el apoyo del laboratorio, como en todas las anemias, y entonces encontramos valores disminuidos de hemoglobina, valores disminuidos de hematócrito y el conteo de glóbulos rojos bajo también. Pero lo básico es que las constantes corpusculares, recuerdan que hablamos de ellas, muestran una disminución del tamaño de los eritrocitos, volumen corpuscular medio bajo, es lo que se llama microcitosis, por debajo de 80 femtolitros. Disminución de la cantidad de hemoglobina por eritrocito, hipocromía. Esto se ve donde en la concentración hemoglóbica corpuscular media. Son anemias microcíticas, o sea, glóbulos rojos pequeños, hipocrómicas, es decir, glóbulos rojos pálidos. Incluso en la característica, el centro del glóbulo rojo se ve más pálido. La anemia microcítica e hipocrómica es característica de la deficiencia de hierro, pero aparece solamente cuando el hematócrito disminuye un 30% o más. Con hematócritos más elevados, es decir, cuando la anemia no es severa, pues puede ser que no aparezca unas lesiones microcíticas hipocrómicas, puede ser que el eritrocito sea normal en tamaño y en coloración, pero está disminuida la formación de eritrocitos. Esto puede pasar también. En los casos más severos sí es muy característica, pero no todo lo que da anemia microcítica es déficit de hierro. Ya hablaremos de esto. Los trastornos de la globina, las proteínas que están unidas al grupo N, pueden producir microcitosis, pero no hipocromía. Esto es característico de la talasemia. Y también existen otros tipos de anemia con microcitosis. Ya hablaremos. Ahora, no basta con tener una anemia microcítica hipocrómica. Tenemos también que saber cómo está el hierro sérico en el organismo y hay que dosificarlo. Dosificar el hierro sérico, dosificar la transferrina, que recuerden que es la proteína que transporta el hierro desde los depósitos hasta la médula, y determinar el índice de saturación, que quiere decir qué por ciento de esta transferrina tiene hierro y qué por ciento no está unido a hierro. Los valores de los tres deben estar disminuidos. Pero hay otras anemias que pueden también tener transferrina disminuida, hierro sérico disminuido y un índice de saturación bajo también. Hay algunas que también tienen esto y no son anemias por deficiencia de hierro. Por eso es necesario dosificar los niveles en suero de la proteína de depósito de hierro, la ferritina. Es necesario saber cómo está la ferritina. Y esto nos va a decir si realmente estamos ante un paciente con deficiencia de hierro o simplemente hay una dificultad en la utilización del hierro. La ferritina tiene que estar disminuida para considerar una deficiencia de hierro. Ya veremos más adelante que hay anemias muy parecidas a la anemia por deficiencia de hierro que cursan con ferritina elevada, es decir, el hierro está presente en el organismo, pero no puede ser utilizado. Hablaremos de eso. Hemoglobina, hematócrito, conteo de eritrocitos, volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media, hierro sérico, transferrina, índice de saturación y ferritina bajas, todas bajas, son las características de laboratorio de la anemia por deficiencia de hierro. Un examen de gran utilidad, pero que tiene que ser hecho por una persona con experiencia, es el frotis de sangre periférica, que en la anemia por déficit de hierro muestra eritrocitos pequeños, microcíticas, ya hablamos de eso, un diámetro menor de la mitad del núcleo de un linfocito. O sea, el núcleo de un linfocito es 2 veces más grande
que estos eritrocitos. Generalmente el núcleo de un linfocito es un poquito mayor que un eritrocito, pero no 2 veces. 2 veces es mucho, ¿no? En ellos, en estos eritrocitos, existe una zona de palidez central, en el centro, y que nos muestra también un área donde hay menos hemoglobina, como es lógico, porque no hay hierro para eso. Y esta área pálida es más de la mitad del diámetro del eritrocito. Otro examen que debe realizarse siempre es el conteo de reticulocitos. ¿Se acuerdan qué son los reticulocitos? Bueno, son eritrocitos que no han terminado de eliminar los restos del núcleo y que por eso presentan una imagen como una red, cuadriculado, como una red ahí, que se tiñe de azul cuando teñimos los eritrocitos y que es lo que le da el nombre. Retículo, red, cito, célula, células con retículo, y el retículo son restos del núcleo de ácido isocíclico nucleico que no han terminado de eliminarse todavía. Son células que salen de la médula ósea, la gran fábrica de células sanguíneas, sin completar su maduración. No están totalmente maduras. Normalmente el conteo de reticulocitos es de 0,5 al 1,5% del total de eritrocitos que están circulando. Cuando aumentan estos valores más de un 1,5% de los eritrocitos circulantes, estamos hablando de un aumento de reticulocitos y habla de salida aumentada de eritrocitos inmaduros de la médula ósea. Y posiblemente, no es siempre, es absolutamente cierto, al 100%, nos está hablando de pérdida de sangre por alguna parte. Sangramiento crónico es lo más probable en las anemias microcíticas. Lo que es evidente cuando el conteo de reticulocitos está elevado es que la médula ósea está produciendo más eritrocitos de lo habitual y no les da tiempo a madurar correctamente. Tiene que mandarlos a trabajar antes de que estén totalmente preparados. En el próximo programa hablaremos del diagnóstico de la causa de la anemia por déficit de hierro y del tratamiento de la anemia por déficit de hierro. Hasta entonces, mis amigos, nos vemos.